Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 431. Un puñetazo para acabar con todo rugido. El carruaje se sacudió de repente, y una garra afilada apareció fuera de la grieta, rompiendo constantemente el techo, y las garras eran extremadamente afiladas y largas. Esa era otra bestia, un cutter lizard de 8º rango. El lagarto cortador era una bestia de la familia de las piedras que vivía bajo tierra. Con sus garras afiladas, un cutter lizard podría incluso aplastar diamantes con facilidad. La cabina estaba a punto de ser destrozada, incluso después de haber sido construida con una aleación especial, lo que de hecho sorprendió a Heath Antan. Le ordenó a una de sus mascotas de batalla de la familia Element que se quedara con su nieta. El líder del equipo le había prometido que protegería a Hikkyuyu, pero aún estaba preocupado. Después de eso, Heath Antan convocó a 3 mascotas de batalla más. Ordenó a la mascota, que era una subespecie de la familia de los dragones, el dragón cuerno de trueno, que invocara rayos. Primero planeó empujar a las bestias fuera de la cabaña. Auge. Una bola de rayos apareció en el aire y el dragón aplastó las garras que aparecían cerca de la grieta con la bola de rayos. Golpeada por un rayo, la bestia retrajo sus garras y dejó escapar bramidos bajos pero enojados. Una vez más, la bestia destrozó la cabaña. Las paredes y el techo comenzaron a hundirse. Debido al fuerte impacto, a las personas que estaban dentro de la cabina les costaba ponerse de pie. Pero los asistentes los estaban ayudando para que nadie resultara herido. Ven aquí. Hikkyuyu estaba justo al lado de la mascota de batalla de 8º rango de su abuelo. En este caos, notó que Suping estaba solo en la distancia. Estaba enojada porque Suping era desagradecido, pero en este momento crítico, no podía permitirse verlo en peligro. Sorprendida por la llamada, Suping se dio la vuelta y la miró. Encontró extraño que la chica estuviera ansiosa y enojada con él, pero no estaba de humor para averiguarlo. Mientras miraba a las bestias que atacaban cada vez con más ferocidad, Suping tomó una decisión. Estallido. De repente, una pared se derrumbó. Las cosas que perforaron la pared fueron unos aterradores tentáculos negros. Suping vio la abertura y luego saltó afuera a través de la lágrima. Tú. Hikkyuyu fue testigo de eso. Ella se puso pálida. En la distancia, el anciano del traje negro también vio eso. Pero él estaba burlándose y regodeándose. Qué estúpido fue el joven al salir corriendo de la lágrima. El lugar más seguro estaba adentro. El joven debe pensar que las bestias no lo notarían si salía corriendo en medio del caos. Pero por lo general, el primero en correr presa del pánico era el primero en ser asesinado. Wash. Suping salió corriendo de la lágrima y voló hasta el techo del carruaje. El túnel subterráneo era lo suficientemente espacioso como para permitir que viajara más de un tren al mismo tiempo. Varias bestias enormes con una longitud de más de una docena de metros se arrastraban por los ferrocarriles adyacentes. Algunas de las bestias eran como 100 pies y otras como escarabajos. El lava pitón que estaba escupiendo lava en el carruaje estaba colgando del techo. Cada una de las escamas de lava pitón era del tamaño de un palmera. El cutter lizard de 8º rango también estaba en el techo y estaba atacando a través de la lágrima, parado frente a Heath Antan. Rugido. Anuncios de Put Future. Suping escuchó un bramido. Dio la vuelta. Era un escarabajo Oz de 8º rango que se parecía bastante a una tortuga enorme. Pero los suaves tentáculos que salían de su caparazón tenían bordes afilados. La bestia podría infligir un gran daño con ellos. Púdrete en el infierno. Un destello de frialdad apareció en sus ojos. En el momento en que el Sickle Beetle se le acercó, lo golpeó directamente. No usó el puño del exorcista porque le preocupaba que el movimiento colapsara el túnel, lo que podría enterrar el tren. Incluso sin el puño de exorcista, podría matar a una bestia de rango titulado con sus propias manos ya que había alcanzado el primer nivel del baluarte solar. Muchos tentáculos que eran tan gruesos como barriles salieron, pero todos fueron aplastados en pedazos por el golpe de Suping. Esos tentáculos no lo detuvieron. Aterrizó un fuerte puñetazo en la cabeza del Sickle Beetle. PFF. El escarabajo Oz se detuvo repentinamente. En sus ojos rojos como la sangre, el escarabajo falciforme mostraba su incredulidad. Al segundo siguiente, el escarabajo Oz explotó. El impacto fue tan violento que fue como si dentro de la bestia se escondieran toneladas de explosivos. Suping golpeó al escarabajo Oz en pedazos. Sus órganos internos fueron arrojados a las paredes y la sangre se derramó.
Mató al escarabajo Oz con un solo golpe. Supin se dio la vuelta y miró furiosamente a las otras bestias que estaban creando la perturbación. Rápidamente se dirigió hacia ellos. Rugido. En ese momento, la cabina en la que estaba parado se partió en dos partes. Ji-Zantan salió corriendo. Estaba sentado en el dragón cuerno de trueno, su principal mascota. El dragón cuerno de trueno estaba cubierto con arcos eléctricos que habían formado una capa de armadura. La armadura también se extendió a Ji-Zantan. Él y su mascota eran uno. ¿Qué? Ji-Zantan se sorprendió al ver que Supin todavía estaba aquí y con vida. Pero no era el momento de pensar. Regresa. Los detendré, le gritó de inmediato a Supin. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a dar órdenes a otra mascota de batalla de la familia de piedra. Estallido. Apareció un agujero en la pared del túnel. La mascota de la familia de piedra había creado otro pasadizo. Los distraeré. Gritó Ji-Zantan. Debajo de sus piernas, el dragón cuerno de trueno de repente generó muchos rayos que golpearon a las bestias. Después de provocar con éxito a las bestias, Ji-Zantan palmeó la cabeza del dragón cuerno de trueno. Su mascota corrió hacia el pasillo, tratando de alejar a las bestias. Al darse cuenta de su intención, Supin convocó a su pitón púrpura de inmediato. Quería acabar con las bestias lo antes posible. Si todos persiguieran a Ji-Zantan, es posible que sus mascotas de batalla no pudieran protegerlo. Silbido. La pitón púrpura salió del remolino. La enorme pitón púrpura que tenía más de 30 metros de largo cayó sobre el techo y, debido a su peso, el techo se había derrumbado un poco. Los que estaban en la cabaña no podían ver lo que estaba pasando afuera. Solo podían sentir las vibraciones y la frialdad entrante. Incluso la gente promedio podía percibir el olor a sangre que se filtraba por la grieta de la cabina. Podían decir que alguna bestia se movía por el techo. El anciano del traje estaba asustado. Podía decir que había llegado uno enorme. Protejan a nuestra jovencita, les dijo a los otros dos guerreros de mascotas de batalla avanzados a la vez. Aunque nerviosos, los dos prometieron hacerlo. El anciano del traje salió corriendo de la lágrima. Mientras tanto, en el techo, la pitón púrpura había comenzado a perseguir a la pitón lava. Aunque ambos eran de la familia de las pitones, Lava Piton tenía un mejor linaje que Purple Piton. Después de todo, Lava Piton era una bestia de octavo rango. El Lava Piton estaba inquieto porque podía sentir la presencia de algo del mismo tipo, y algo que parecía un poco intimidante. La pitón de lava renunció a perseguir a Ji-Zantan. La pitón de lava se dio la vuelta, levantó la mitad superior de su cuerpo y siseó a la pitón púrpura. La pitón púrpura no sintió nada. Se había encontrado con demasiados latidos del rango legendario, sin mencionar una bestia que era solo 2 rangos más alta. La pitón púrpura podría simplemente ignorar este nivel de amenaza. Anuncios de Put Future. Wash. El Purple Piton se movió rápidamente hacia el Lava Piton. Lava Piton lanzó un ataque y exhaló un fuego altamente destructivo. Otras bestias de octavo rango generalmente querrían evitar este fuego porque las quemaduras serían difíciles de curar. Sin embargo, la pitón púrpura simplemente se arrojó de frente al mar de fuego. Al segundo siguiente, la pitón púrpura había atravesado el fuego, ilesa. Silbido. Había algo de frialdad parpadeando en los ojos verdes de la pitón púrpura. La pitón púrpura abrió su enorme boca y mordió la cabeza de la pitón lava. La pitón púrpura dio vueltas. Su boca estaba llena, pero aún así logró dejar escapar un rugido. El Lava Piton que luchaba se detuvo. Entonces, la pitón púrpura se tragó poco a poco a la pitón lava. El Lava Piton estaba en el octavo rango, pero medía apenas una docena de metros de largo, mucho más bajo que el Purple Piton, que aún estaba creciendo. El anciano del traje negro acababa de salir de la cabaña cuando, para su sorpresa, fue testigo de cómo la pitón púrpura se tragaba a la pitón lava. Cuando las otras bestias sintieron a la formidable pitón púrpura, se detuvieron y dejaron escapar al anciano que las estaba golpeando. Alertadas, las bestias miraron a la pitón púrpura. Las bestias gradualmente comenzaron a moverse más cerca. Pero no se fueron. Supin observó cómo lo hacían las bestias. Ji-Zantan había regresado del pasillo. Se sorprendió al descubrir que ninguna bestia lo perseguía, por lo que tuvo que regresar. Pronto, notó la enorme pitón púrpura que estaba acurrucada en el techo. Se había ido por un segundo y había otro. ¿Era incluso una pitón púrpura? Ji-Zantan tenía un amplio conocimiento sobre mascotas. Había visto pitones púrpuras antes. Esas eran mascotas que tenían una fuerza de combate débil y no podían dominar ningún poder elemental.
Pero las pitones moradas eran baratas, así que esa fue la elección de mascota del pobre hombre. Pero esta pitón púrpura parecía inusual. Por lo general, en la cima del sexto rango, una pitón púrpura tendría alrededor de una docena de metros de largo. Este tenía más de 30 metros de largo. 2 veces más grande que las pitones moradas habituales. Notó una cola roja en la boca de la pitón púrpura. Sorprendido, miró a su alrededor, solo para ver que Lava Pitón se había ido. La cola. ¿Purple Pitón acaba de comerse ese Lava Pitón? ¿Canibalismo? Hizantan no podía entender esto. De repente, el suelo comenzó a temblar. Los muros de piedra se agrietaron. Como un grito feroz llegó a sus oídos. Una bestia negra de unos 20 metros de largo se arrastró. La bestia era como una pitón pero estaba cubierta de cuchillas afiladas y una punta en la espalda. Tanto Hizantan como el anciano del traje jadearon de miedo. Ese era un dragón garra venenosa de 9º rango. Una subespecie de dragones. Las subespecies de dragones tenían linajes de dragones. Aunque bestias como estas eran menos poderosas que los dragones, eran mucho más fuertes que las bestias de la familia de elementos del mismo rango. Capítulo 432 Demostración de poder. Maldita sea. El anciano del traje puso una cara larga. El dragón garra venenosa podía usar veneno, y este estaba en el 9º rango. El tren siendo atacado por una bestia tan poderosa fue un accidente extra serio. La probabilidad de que esto sucediera era baja. ¿Qué tan desafortunado tendría que ser para involucrarse en este accidente? La cara de Hizantan también estaba nublada. Ni siquiera él podía afirmar que podía superar a este dragón garra venenosa, sin mencionar cuando otras dos bestias de 8º rango lo miraban con saña. Mientras los dos pensaban, Suping solo lanzó una mirada casual al dragón garra venenosa antes de dar una orden a la pitón púrpura. Termínalo. Con este único comando, Purple Pitón se dio la vuelta. Habiéndose comido a Lava Pitón, Purple Pitón era una vez más grande que antes. El aumento de peso había ralentizado un poco al pitón púrpura, pero eso no impidió que se moviera rápidamente hacia el dragón garra venenosa. Ni Hizantan ni el anciano del traje podían creer esto. Una mascota de 6º rango estaba apuntando a una bestia de 9º rango. Rugido. El dragón garra venenosa podía sentir la intención de la pitón púrpura. Enojado, el dragón garra venenosa rugió violentamente. El rugido era como el de un dragón, pero al mismo tiempo, había una sensación extraña que podía congelar la sangre de las personas. Cortejar. En la distancia, el dragón cuerno de trueno, que estaba casi de rodillas, había comenzado a temblar, y la armadura que se había formado a partir de rayos parecía haber comenzado a colapsar. También miembro de una subespecie de dragones, el dragón cuerno de trueno era bastante sensible a los rugidos de los dragones y podía tener incluso más miedo a los rugidos de los dragones que a las otras bestias. Hizantan se sobresaltó. Se apresuró a consolar a su mascota de batalla. Al mismo tiempo, mientras maldecía por dentro, el anciano del traje convocó a sus mascotas de batalla también. Los 4 estaban todos en el 8º rango, uno de la familia de los demonios, uno de una subespecie de dragones y 2 de la familia de los elementos. El anciano del traje hizo que el dragón se cubriera con una capa de armadura y se mantuviera cerca para protegerlo. A las otras 2 mascotas de batalla de la familia Element se les dijo que regresaran a la cabaña para proteger a esa niña mimada. En cuanto a la mascota demoníaca, quería usar eso para trabajar con Hizantan para detener a ese dragón garra venenosa. Mientras pudieran detener al dragón garra venenosa, al menos podrían sobrevivir hasta que llegaran los refuerzos. De repente, el anciano del traje notó al joven que estaba parado en la distancia de espaldas a él. Puso una mueca fría. ¡Wosh! La serpiente cadáver del inframundo siseó y se alejó corriendo, como si se dirigiera hacia el dragón garra venenosa. ¿Bien? Suping miró hacia atrás a la serpiente cadáver del inframundo que se dirigía hacia él. Tenía un sentido agudo. Podía decir que la mascota de batalla venía hacia él. Miró más allá de la serpiente cadáver del inframundo y notó la mueca en los ojos del anciano del traje. La intención asesina surgió en Suping. No se movió, pero estaba apretando su mano en un puño. La serpiente cadáver del inframundo ni siquiera intentó moverse hacia un lado. Era como si la serpiente cadáver del inframundo fuera completamente incapaz de verlo. Anuncios de Put Future. Pero en el momento en que la serpiente cadáver del inframundo estaba a punto de aplastar a Suping, algo instintivo le dijo que mirara hacia abajo. Con esta mirada, la serpiente cadáver del inframundo lloró de miedo y trató de detenerse. Había visto un par de ojos que deberían pertenecer a un monstruo. Peligro. Peligro. Estallido. Suping agitó el puño.
Se escuchó un fuerte ruido. Al mismo tiempo, Su Ping había golpeado el estómago de la serpiente cadáver del inframundo. Junto con este terrible ruido, la serpiente cadáver del inframundo se estrelló contra una pared y luego sus órganos internos comenzaron a hincharse. La serpiente cadáver del inframundo explotó. Llovió carne y sangre. Como Su Ping había establecido un escudo de poder astral, no cayó sangre sobre él. Mirando más allá de ese pesado velo de sangre, Su Ping logró establecer contacto visual con el anciano del traje. La mueca se congeló en su rostro. El anciano del traje miró la lluvia de sangre, estupefacto. La frialdad en los ojos de Su Ping lo devolvió a sus sentidos. No podía creer esto. Se sintió asustado, como se había sentido antes. Este joven, es un monstruo. Wosh. Mientras el anciano del traje estaba parado allí, horrorizado, Su Ping se había precipitado. Le dio una patada al techo con tanta fuerza que apareció una abolladura. Como una flecha disparada, Su Ping se acercó al anciano del traje y le dio un puñetazo en la cabeza. Estallido. El anciano del traje construyó muchos escudos de poder astral, pero todos fueron aplastados por el golpe de Su Ping. El anciano del traje fue testigo de cómo todas las armaduras se desmoronaron antes de que su cabeza y la parte superior de su cuerpo se rompieran en pedazos. El dragón que estaba con el anciano del traje ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La miserable muerte de su amo le contó al dragón lo que había sucedido. Todavía quedaba alguna conexión emocional remanente mantenida por el contrato. Por instinto, el dragón gritó y estuvo a punto de vengar a su amo. Pero Su Ping se dio la vuelta y miró al dragón. Ese par de ojos desprovistos de todo sentimiento hizo que la sangre del dragón se congelara. El grito de ira quedó atascado en la garganta del dragón, y la mascota no pudo moverse ni un poco. Noviembre. Pronto, el último rastro del contrato desapareció. El dragón parecía confundido. ¿Por qué estaba yo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy yo? ¿Qué monstruo es este? Habiendo disuadido al dragón, Su Ping no continuó y lo mató. La mascota de batalla no se había equivocado. El único error que había cometido el dragón fue seguir al maestro equivocado, que no solo era demasiado estúpido, sino también débil. Matar a la serpiente cadáver del inframundo y al anciano del traje ocurrió en un segundo. En la distancia, He Zantan había escuchado el ruido. Se dio la vuelta, justo a tiempo para ver cómo Su Ping mató al anciano del traje. Asombrado, He Zantan abrió mucho los ojos y dejó caer la mandíbula. ¿El viejo del traje murió? ¿Asesinado por el joven con un solo golpe? Anuncios de Put Future. El anciano del traje estaba en el 8º rango. He Zantan no pudo pronunciar una sola palabra. Sabía que Su Ping era un guerrero mascota de batalla, pero no había sentido una fuerte presencia de poder astral en él, que era muy joven. Nunca consideró a Su Ping como un fuerte guerrero mascota de batalla. Sin embargo, resultó que este joven había estado escondiendo su poder todo el tiempo. Había matado al anciano del traje de un solo puñetazo. Cualquiera que sea la razón, el punto era que el joven era un bicho raro. Rugido. De repente, He Zantan escuchó un gruñido. Se dio la vuelta, recordando que el dragón garra venenosa todavía estaba allí. Un sudor frío estalló. No podía creer que se había distraído. Cuando echó un vistazo, de nuevo, se quedó estupefacto. El dragón garra venenosa estaba siendo enredado por la pitón púrpura. Estrangulado, el dragón garra venenosa gritaba de dolor. He Zantan no podía entender esto. El dragón garra venenosa era del 9º rango y debería ser mejor que la pitón púrpura, ya sea en cuanto a línea de sangre o rango de cultivo. ¿Por qué el dragón garra venenosa lloraría tan miserablemente? He Zantan se preguntó si sus ojos lo estaban engañando. Entonces, los huesos del dragón garra venenosa comenzaron a resquebrajarse. Sus garras afiladas se rompieron y su carne se desgarró, derramando sangre verde. El dragón garra venenosa intentaba desgarrar a la pitón púrpura, pero las escamas de esta última eran tan duras como el acero. El primero no pudo lastimar a la mascota de batalla. Crack, crack. Crack, crack, crack. El ruido resonó y se demoró en el túnel. Eso fue brutal. La pitón púrpura apretó su agarre poco a poco, y gradualmente, el dragón garra venenosa ni siquiera pudo hacer un ruido. Más y más sangre verde rezumaba. Muy pronto, el dragón garra venenosa dejó de respirar. Posteriormente, la pitón púrpura mordió la cabeza del dragón y luego se la tragó poco a poco. En un instante, el dragón garra venenosa, que tenía más de 20 metros de largo, había perdido la mitad de su cuerpo. El lava pitón ya había sido digerido en este corto lapso de tiempo. El poder digestivo de la pitón púrpura era más fuerte de lo que nadie podía imaginar.
Las bestias que estaban en el rango de Purple Piton desaparecerían inmediatamente si estuvieran en el estómago de Purple Piton. Poco después, la pitón púrpura se había comido todo el dragón garra venenosa. La enorme pitón púrpura se enroscó en el suelo, sacando la lengua. La mascota luego miró a las bestias de octavo rango en la distancia. Las bestias de octavo rango se estremecieron. Lloraron cuando dieron media vuelta y se fueron. Algunos de ellos hicieron agujeros en las paredes y otros se colaron más profundo bajo tierra. En un instante, todos ellos habían desaparecido. Todos eran bestias de la familia de las piedras. El túnel subterráneo para las bestias era como el agua para los peces. Suping no ordenó a la pitón púrpura que persiguiera a las bestias. Siempre habría más. La limpieza de las bestias debe ser tarea del personal de trabajo del tren. Esa era su responsabilidad. Suping le dijo a Purple Piton que regresara. La pitón púrpura pronto llegó frente a Suping. La pitón púrpura colgó su cuerpo hacia el ferrocarril mientras levantaba la cabeza. Suping le dio unas palmaditas en la cabeza como un elogio. Hizantan no encontró palabras. No sabía que esta increíble pitón púrpura era la mascota de batalla de Suping. Esta era una mascota de batalla que podía estrangular a un dragón garra venenosa de noveno rango hasta matarlo. Es decir, este joven tenía una habilidad que debería estar a la altura de sus mascotas de batalla. Mientras Hizantan todavía estaba parado allí, confundido, alguien vino desde el final del túnel. Era un hombre que estaba volando. Un guerrero mascota de batalla titulado. Capítulo 433 Malentendido. Wash. En un instante, el guerrero mascota de batalla titulado había llegado. Era un hombre voluminoso que parecía tener unos 40 años. ¿Qué? Primero echó un vistazo a Hizantan y Suping, luego enfocó su mirada en Hizantan. Podía decir que el anciano era un maestro guerrero mascota de batalla de octavo rango. ¿Era un pasajero? Asintió con la cabeza a Hizantan. Podía decir por el caos que lo rodeaba que el anciano debió haber ayudado. También vio medio cuerpo humano en la distancia. ¿Llegó demasiado tarde? Señor, gracias por ayudar. El voluminoso guerrero mascota de batalla titulado asintió con la cabeza a Hizantan. Todavía hay un rastro de olor de una bestia de noveno rango. ¿Se escapó? Hizantan no respondió. Solo lanzó una mirada a Suping. No, la bestia no escapó. Fue devorado por la batalla del joven mascota. No se le ocurrió al voluminoso guerrero mascota de batalla titulado que Hizantan miraría a Suping antes de responder la pregunta. El guerrero mascota de batalla titulado también vio la enorme pitón púrpura, notando que era mucho más grande de lo que debería ser. Pero no prestó atención porque, después de todo, solo era un Purple Piton de sexto rango, nada más. ¿Se ha ocupado de la bestia?, dijo Suping al guerrero titulado mascota de batalla que miraba casualmente en su dirección. Cuidado. El guerrero mascota de batalla titulado no podía creer esto. Sintió la presencia de la bestia de noveno rango, así que se apresuró. Le tomó apenas unos segundos llegar. ¿Cómo podría cuidarse de la bestia de noveno rango? Ni siquiera un guerrero titulado podría haber hecho eso. Atónito, el voluminoso guerrero mascota de batalla con título miró hacia arriba y pronto vio las manchas de sangre en la vía férrea. La sangre pertenecía al dragón garra venenosa. Esa era la bestia de noveno rango que había notado. La bestia fue herida aquí. Pero como no se veía ningún cadáver, pensó que la bestia debía haberse escapado. ¿Fue expulsado por el anciano y el joven trabajando juntos? Cuando el voluminoso guerrero de la mascota de batalla volvió a mirar a Hizantan y Suping, los miraba con respeto. Ninguno de ellos estaba en el noveno rango y, sin embargo, podían cooperar para derrotar al dragón garra venenosa, lo que era una prueba de su fuerza. Anuncios de Put Future. Soy Wu Tianmin. Gracias por ayudar. El voluminoso guerrero mascota de batalla titulado fue sincero. No fue solo por su fuerza. El hecho de que los dos estuvieran dispuestos a salir había demostrado su amabilidad y coraje. Wu Tianmin tuvo que respetar eso. Hizantan agitó su mano. Se sintió extremadamente halagado de ser agradecido por un guerrero mascota de batalla titulado. Pero Suping no lo estaba. Simplemente preguntó, ¿cómo va el tren? ¿Puede continuar el viaje? Wu Tianmin negó con la cabeza. Difícil de decir. No estoy seguro. Iré a buscarte después de derrotar a todas las otras malditas bestias. Por favor, ayuda a proteger esta cabaña. Terminó sus palabras. Ahuecó los puños para mostrar su agradecimiento de nuevo.
Sin esperar a que Suping y Hee-Tan respondieran, el hombre voluminoso se alejó corriendo para revisar otros lugares. Después de que el hombre voluminoso se fue, Hee-Tan se volvió hacia Suping con un sentimiento complicado. Saltó del dragón cuerno de trueno y forzó una sonrisa amarga. Oye, no sabía que eras tan capaz. Terminamos de entrometernos cuando no deberíamos haberlo hecho, en ese entonces en la cabaña. Suping sería considerado poderoso incluso entre todos los guerreros de mascotas de batalla de octavo rango. Cuando Red Phantom Dog estaba tratando de atacarlo, Suping podría haber sometido al perro fácilmente sin la ayuda de la nieta de Hee-Tan. Suping guardó la pitón púrpura y respondió. ¿Me halaga, señor? Usted y su nieta están listos para ayudar a otros por una causa justa. Recordaré tu amabilidad. Hee-Tan asintió. Suping estaba libre de arrogancia e impetuosidad. ¡Qué joven tan amable y poderoso! Solo había oído hablar de jóvenes que estudiaban en la Academia Valiant, pero nunca pensó que podría conocer a un hombre tan joven en la vida real. Suping no se quedó afuera ya que todas las bestias se habían asustado. Él y Hee-Tan regresaron juntos a la cabaña. El caos se había calmado. Todos en la cabaña se sintieron aliviados cuando Hee-Tan regresó. Hee-Kyu había estado preocupada por su abuelo. Finalmente pudo relajarse en el momento en que lo vio. Inmediatamente se arrojó a sus brazos. Los demás miraban al anciano con respeto. Alguien preguntó, «Señor, ¿todas las bestias afuera, están muertas?» Los demás lo miraban con anticipación. Hee-Tan miró a la multitud y asintió. Algunos murieron y otros se escaparon. Justo ahora, vino un guerrero mascota de batalla titulado, y ahora está ayudando a otras cabañas. Creo que pronto pasará. Todos dieron un suspiro de alivio. Un guerrero mascota de batalla titulado acababa de estar allí. Justo encima de ellos. Eso hizo que muchas personas se sintieran más seguras. Usted es un verdadero héroe, señor. Alguien dijo primero. Eres nuestro héroe. Bienvenido de nuevo, héroe. Los demás hicieron lo mismo y gritaron emocionados. Uno solo aprendería lo hermoso que era el mundo cuando se salvaron en un desastre. Anuncios de Put Future. Las personas nacían con una naturaleza malvada, pero solo permanecerían malvados en su vida diaria cuando cada uno de ellos intentara engañar al otro. Pero frente a un desastre, todos sabían que tenían que confiar los unos en los otros. Hee-Tan estaba un poco avergonzado. Sabía que no había sido capaz de ayudar mucho. El dragón garra venenosa más violento y cruel había sido asesinado por Suping. Fue su mascota de batalla, la extraña pitón púrpura, la que desvió la atención de las bestias de él. Hee-Kyu dejó los brazos de su abuelo. Los vítores la habían dejado de buen humor. Estaba orgullosa de su abuelo. Pronto, notó que Suping estaba de pie junto a su abuelo. La ira y la frialdad surgieron inmediatamente de sus ojos. Anteriormente, Suping había salido corriendo deliberadamente en el momento en que vio esa grieta en el techo. Ella lo había visto todo. ¿Cómo podría esa no entidad seguir viva? ¿Cómo te atreves a volver? Hee-Kyu resopló. Era directa, nunca había aprendido a medir sus palabras. Al igual que con esa chica que había permitido que su perro lastimara a la gente, Hee-Kyu no estaba mostrando ninguna amabilidad con Suping. Suping levantó las cejas. Hee-Tan se sobresaltó. Callarse la boca. No puedes llamarlo así. Hee-Kyu se sorprendió de que su abuelo defendiera a Suping. Al mismo tiempo, los demás también habían visto a Suping. Todos sacaron caras largas. La señorita Hee tiene razón. Señor, no tenía que salvar a esta persona tímida. Bien. Vi cómo él fue el primero en huir. ¿Qué pasa? El primero en huir es siempre el primero en morir, pero este gamberro tuvo suerte. Realmente deberías agradecer al gran señor, ¿sabes? Hee-Tan se llenó de aprensión al escuchar esas palabras. Era consciente de lo aterrador que era el joven. Él podría convertirse en un guerrero mascota de batalla titulado en el futuro. Mientras la gente decía más y más palabras groseras, Hee-Tan levantó la mano y silenció a todos. Explicó solemnemente. Escucha, el hombre ha ayudado, y es por eso que las bestias se han ido. Él es quien ayudó a matar al líder de las bestias, una bestia de 9º rango. Quería presentar a Suping, solo para darse cuenta de que no sabía el nombre de este último. Podría usar un nombre genérico. El comentario de Hee-Tan sorprendió a todos. Hee-Kyu lo encontró más allá de la lógica. Abuelo, ¿qué acabas de decir? ¿Dijiste que él también ayudó? Hee-Tan forzó una sonrisa. No solo ayudó. Hizo grandes contribuciones. Hee-Kyu miró a Suping con duda. ¿Este tipo había salido corriendo solo para ayudar? ¿Lo entendí mal?
Los demás evaluaron a Supin. Nadie creía que este joven pudiera ofrecer mucha ayuda para derrotar a las bestias feroces, sin mencionar que había una bestia de 9º rango, como mencionó Hizantan. ¿Qué podía hacerle el joven a esa clase de bestia? Capítulo 434 Contribuciones. Algunos lo creyeron y otros no. Este último pensó que el anciano acababa de defender a Supin porque no podía soportar que la gente acusara continuamente al joven. De todos modos, dejaron de acusar a Supin. Decidieron dejarlo pasar. Supin no prestó atención a lo que dijeron esas personas. Como habían decidido no criticarlo más, tampoco tenía ganas de tratar de defenderse. Solo se había entrometido porque quería evitar que el tren fuera destruido por las bestias, lo que retrasaría su viaje. No ayudó por culpa de esos pasajeros. ¿Dónde está el señor Wang? Preguntó una chica nerviosa. Era la chica propietaria del Red Phantom Dog. La niña estaba preocupada. Esperó allí durante mucho tiempo, pero no vio ni rastro de su mayordomo. Al no tener otra opción, tuvo que preguntarle a Hizantan y Supin. Los dos guerreros de mascotas de batalla avanzados que estaban con ella también estaban preocupados. Ellos y Hizantan tuvieron una disputa. Sin el mayordomo presente, Hizantan no era alguien a quien pudieran derrotar. Hizantan miró a Supin. «Está muerto», respondió Supin casualmente. La chica se puso terriblemente pálida. Los dos guardaespaldas estaban asombrados. Uno de ellos saltó al techo de la cabaña. Pronto, encontró la parte inferior del cuerpo del anciano. El dragón seguía allí, junto a los restos. Aunque el contrato se había roto, la bestia podía sentir algo familiar en los restos. No estaba dispuesto a irse. El guardaespaldas quería recuperar los restos, pero el dragón mostró sus colmillos. Aún así, sabiendo que estaba en el mundo de los humanos y que no había otros dragones presentes, el dragón se abstuvo de atacar en un impulso. El dragón agarró el cuerpo, rompió las paredes y se escapó. El guardaespaldas vio marcharse al dragón antes de regresar a la cabaña. Le contó a la niña lo que había visto. La chica se puso aún más pálida. Se mordió los labios y miró a Hizantan, que estaba de pie en la distancia. Ella creía que Hizantan y Supin seguramente habían tramado algo cuando Supin sobrevivió, pero su mayordomo Wang había muerto. El anciano debe haberse acercado sigilosamente a su mayordomo. Extrañar. Los dos guardaespaldas miraron a la chica con nerviosismo, temerosos de que volviera a causar algún disturbio. Como se acabó la mantequilla, Hizantan era demasiado poderoso para ellos. La niña se mordió los dientes y decidió guardar silencio. La cabaña se quedó en silencio. Nadie estaba de humor para charlar después del ataque. Tenían miedo de charlar en caso de que más bestias fueran atraídas allí. En el silencio, podían oír temblar las otras cabañas. El temblor vino y se fue. Todos estaban preocupados. Cada temblor significaría que otra cabaña estaba bajo ataque y que había una pelea. El tiempo pasó. Pasó media hora. No se escucharon más ruidos en los últimos 10 minutos. Cuando todos pensaron que las bestias se habían ido, escucharon un silbido proveniente de arriba. Mucha gente estaba preocupada. Inmediatamente recurrieron a Hizantan, quien era quien podía calmar sus mentes. Vino Neon. Supin también notó la perturbación. Miró hacia arriba. El silbido se detuvo. Alguien bajó de la rasgadura en el techo. Era el voluminoso guerrero mascota de batalla titulado que Supin y Hizantan habían conocido, Wu Tianmin. Los asistentes estaban más que contentos de ver a Wu Tianmin. «Encantado de conocerte, Montan Breaker». Saludaron con respeto. Anuncios de Put Future. Los demás pasajeros se sorprendieron al ver a un hombre flotando en el aire y la sorpresa pronto se transformó en alegría. Un guerrero mascota de batalla titulado. «Ayúdanos», gritó alguien. Ninguna bestia los atacó en la última media hora, pero los pasajeros aún estaban ansiosos por abandonar tanto el tren como el túnel, que estaba oscuro y húmedo. Estaban a punto de sufrir un colapso mental. Wu Tianmin dejó su grito de ayuda sin respuesta. Miró a su alrededor pero no vio manchas de sangre ni cadáveres, cosa que no esperaba. Miró a Hizantan y Supin. «Señor, tenía demasiada prisa y no tuve tiempo de agradecerle adecuadamente», dijo Wu Tianmin a Hizantan. Hizantan agitó su mano. «Con una mayor habilidad vienen mayores responsabilidades. Es nuestro trabajo proteger a nuestra gente». Wu Tianmin se volvió aún más admirable para el anciano. «Acabo de preguntarle al conductor. El ataque fue de gran escala esta vez. Aparecieron muchas bestias de 9º rango y muchas cabañas estaban siendo atacadas. El tren está demasiado dañado para seguir adelante. Pero ya hemos enviado un mensaje a la estación más cercana. Un nuevo tren llegará en unas 15 horas.
Puedes cambiar al nuevo tren gratis. Después de una pausa, continuó. Señor, si tiene prisa, podemos organizar algunas mascotas voladoras para que lo lleven a su destino. Ese es un regalo especial para ustedes dos como una forma de decir nuestro agradecimiento. Mientras hablaba, volvió a mirar a Supin. Los pasajeros de la cabina se miraron entre sí, aliviados y sorprendidos. No pudieron evitar cambiar su enfoque a Supin. En ese momento, Ji-Zantan mencionó que el joven había ayudado, pero no le creyeron. Sin embargo, el guerrero mascota de batalla titulado también lo había dicho. Entonces tenía que ser verdad. Habían entendido mal al joven. Alguien se sintió culpable. El joven había salido corriendo a ayudar, pero pensaron que se estaba escapando y lo acusaron de eso. ¡Qué vergonzoso! Los asistentes también se sintieron avergonzados. Le habían pedido ayuda a Ji-Zantan porque era un maestro guerrero mascota de batalla. Pero Supin, un joven que incluso podría ser más débil que ellos, todavía estaba dispuesto a dar un paso al frente. Ese coraje los había avergonzado. Ji Kyushu se dio cuenta de que había juzgado mal a Supin. Ella lo miró, solo para ver que se había mantenido sereno todo el tiempo. Lamentó su acusación. Si ella fuera la que ayudó y fue juzgada mal, también se habría sentido amargamente decepcionada. Ella vaciló, preguntándose si debería disculparse. Al mismo tiempo, Supin se había hecho a un lado. Le preguntó a Wu Tianmin. Tengo prisa por llegar a la ciudad base de la luz sagrada. ¿Puedes llevarme allí? ¿Ciudad base de la luz sagrada? Ji-Zantan y Ji Kyushu se sorprendieron. Ese también era su destino. Wu Tianmin asintió. Seguro. Organizaré una mascota voladora para que llegues a tiempo, o incluso antes de lo previsto. Supin estaba feliz de escuchar eso. Bien. Señor, ¿y usted? Wu Tianmin le preguntó a Ji-Zantan. Ji-Zantan dudó un poco. También vamos a la ciudad base de la luz sagrada, respondió. ¡Qué casualidad! Wu Tianmin asintió. Ningún problema. Señor, también queremos tener mascotas voladoras. Podemos ofrecerle dinero. Señor, soy de la familia San de Wale Ocean Base City. Los otros pasajeros no podían esperar para gritar sobre sus necesidades. Con lo que acababa de suceder, nadie podía decir con certeza si las bestias regresarían. Todos querían irse de ese lugar antes. Wu Tianmin puso una cara larga. Resopló y calmó a todos. Eso es solo para ellos dos. Sin ellos, muchos de ustedes habrían muerto. Alguien más vendrá y hará los arreglos por ti si no quieres esperar. Puede presentar la solicitud, pero no sé si sus solicitudes serán respondidas. Asustados por el guerrero mascota de batalla titulado, los pasajeros dejaron de gritar. Señores, por favor tomen su equipaje y vengan a mí. Cuando Wu Tianmin se volvió hacia Ji-Zantan y Supin, volvió a adoptar un tono más amable. No tenemos muchas pertenencias. Ji-Zantan tomó la mano de su nieta. Anuncios de Put Future. Supin ya había colocado su bolso en el espacio de almacenamiento para poder irse en cualquier momento. Estaban listos para partir. Wu Tianmin asintió y salió volando de la lágrima. Ji-Zantan y su nieta saltaron de la cabaña. Supin también. Vamos, dijo Wu Tianmin. Se lanzó un campo de poder sobre Supin, Ji-Zantan y su nieta. El campo de energía los llevó por el aire y los sacó del túnel. Supin se dejó llevar por ese poder. Pero Ji-Zantan y su nieta estaban, por otro lado, algo nerviosos. Esta fue la primera vez que estaban en el aire sin montar en sus mascotas de batalla. Avanzaban muy rápido. Los dos quedaron aún más asombrados por los guerreros de mascotas de batalla titulados. A pesar de que Ji-Zantan estaba simplemente un rango por debajo del reino titulado, el último paso fue mucho más difícil. En el túnel habían visto muchas bestias muertas, así como cabañas destrozadas. También se encontraron algunos restos humanos en el túnel. El olor estaba asqueroso. El olor a sangre llenó el túnel. Ji-Zantan y su nieta se entristecieron al ver tantos cadáveres. Mientras avanzaban, ninguno de los cuatro dijo una palabra. Pronto, comenzaron a reducir la velocidad. Delante de ellos había un túnel vertical. Wu Tianmin tomó a los tres y voló hacia arriba. Llegaron al final en breve y se encontraron en el nivel de la superficie. Estaban en un lugar desolado donde florecían hierbas silvestres. Había grandes multitudes. La gente estaba construyendo tiendas de campaña temporales para usos médicos. Los heridos estaban siendo atendidos allí. Un grupo de personas en la distancia, cerca de 30 personas. No vestían uniformes. Algunas de las personas vestían ropa elegante, mientras que otras vestían ropa sencilla pero parecían ser bastante fuertes. La mayoría de esas personas resultaron ilesas.
Todos son de las cabañas privadas y alguien hizo lo que tú hiciste, se puso de pie y ayudó, dijo Wu Tianmin mientras aterrizaba, poniendo lentamente a Su Ping, así como a Ji Zantan y su nieta en el suelo. Ji Zantan y su nieta los miraron. La mayoría de ellos estaban ilesos y no había ni rastro de sangre en ellos. Era como si el ataque de la bestia no tuviera nada que ver con ellos. Los que habían viajado en los camarotes privados eran ricos o influyentes. ¿Eran los papas grandes o estaban relacionados con los papas grandes? Mountain Breaker, ¿quiénes son? Cuando Wu Tianmin aterrizó, un hombre flaco de mediana edad lo miró con el ceño fruncido. Estoy seguro de que todas las personas de las cabañas privadas están aquí. Wu Tianmin respondió. Los tres salieron audazmente para ayudar. ¿Ayuda? El flaco hombre de mediana edad levantó las cejas. Miró a Ji Zantan. Siendo un maestro guerrero mascota de batalla de octavo rango, Ji Zantan de hecho podría haber sido de gran ayuda. En cuanto a la chica que venía con él, el flaco hombre de mediana edad entendió que ella era la familia del anciano. ¿Ustedes tres están juntos? El hombre de mediana edad notó que Su Ping no parecía estar tan cerca del anciano y la niña. Ji Zantan dijo con respeto. Somos de la misma cabaña. El flaco hombre de mediana edad miró a Su Ping y le dijo a Wu Tianmin. Este anciano lo ha ayudado para que pueda irse. Pero deberías recuperar al joven. En este momento, muchas personas han ayudado. No lleves a cualquiera aquí. No tenemos tantas águilas león, ¿sabes? Fue entonces cuando Ji Zantan entendió por qué se había planteado la pregunta. Asustado, miró a Su Ping. Wu Tianmin frunció el ceño. Los dos trabajaron juntos y obligaron a retroceder a una bestia de 9º rango. El joven merece un trato especial con una contribución como esa. ¿Trabajaron juntos? El flaco de mediana edad se echó a reír. Dime, ¿qué pasa si encuentro a una persona promedio y trabajo con ese hombre para derrotar a un 9º rango? ¿Tengo que darle crédito también? ¿Por retrasarme? Capítulo 435. Un golpe para cancelar todas las disputas. Wu Tianmin puso una cara larga. Era solo una persona. ¿Por qué la necesidad de un argumento? Se dio cuenta de que el hombre de mediana edad no estaba apuntando a Su Ping, sino que deliberadamente le estaba poniendo las cosas incómodas. Él y el hombre de mediana edad estaban en malos términos. Este último solo estaba tratando de avergonzarlo en público. Si el hombre promedio que encontraste se atreviera a pararse frente a una bestia de 9º rango, admiraría a ese hombre por su coraje, incluso si no hiciera nada más. Wu Tianmin replicó. No estaba allí cuando Su Ping tomó medidas. Sin embargo, Su Ping tuvo el coraje de apoyar a Ji Zantan. Solo por esa razón, Wu Tianmin tenía a Su Ping en alta estima. Ji Zantan se sintió avergonzado. Sabía exactamente lo que pasó. Fue él quien no ayudó. Mis señores, habéis entendido mal. Esa bestia de 9º rango. Este no es tu lugar para hablar. Ji Zantan se tragó sus palabras y su rostro se nubló. El flaco hombre de mediana edad miró a Ji Zantan por el rabillo del ojo. El primero le dijo a Wu Tianmin. Valor, ¿verdad? No quiero discutir contigo. Vale, dices que tiene coraje. Entonces, más tarde, cuando llegue el águila león, no ayudes. Lo dejaré viajar con nosotros si tiene el coraje y las agallas para subirse solo a la parte trasera del león águila. Wu Tianmin no podía creer eso. Rugido. En ese momento, se escuchó un rugido desde el lejano horizonte. El rugido era una mezcla de león y bestia, una fuerte llamada que era terriblemente penetrante. Sorprendidos, todos miraron hacia arriba, solo para ver que se acercaban muchas figuras masivas. Cuando las figuras se acercaron, la gente pudo ver que esas figuras eran leones de montaña que tenían ojos feroces y colmillos largos. Esos leones tenían un aspecto bastante horrible. Los leones tenían dos alas de color púrpura oscuro con una envergadura de más de una docena de metros de largo. Todos ellos habían sido ensillados. Estallido. 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 Cuando los leones aterrizaron, el suelo tembló y la corriente de aire echó hacia atrás el cabello de la gente. Las águilas león nube púrpura. Ji Qiushu sintió que su corazón se aceleraba. Había muchos tipos de águilas león y el más débil de todos era el de quinta fila. Pero las águilas del león de la nube púrpura eran bastante formidables. Eran del 8º rango y bastante agresivos. Al recordar las palabras del flaco hombre de mediana edad, Ji Qiushu miró a Su Ping con preocupación. Deje que los VIP suban primero. El flaco hombre de mediana edad agitó la mano. Anuncios de Put Future. Alguien inmediatamente hizo un movimiento para contener a las águilas león e invitó a aquellos que se habían vestido bien, a los que parecían ser poderosos, a subirse a las águilas león. Cada León Eagle llevaba 5 asientos fijos.
En la parte posterior del cuello del León Eagle había otro asiento para el maestro, también conocido como el piloto. Los VIP de las cabinas privadas subieron a los Lion Eagles uno tras otro. Una vez que se tomaron los asientos, un águila león nube púrpura volaría hacia el cielo bajo el mando de su amo. Tú que has actuado heroicamente puedes irte ahora, dijo el flaco hombre de mediana edad. Los que habían estado parados cerca se subieron a la espalda de las águilas león. Ji Zantan, su nieta, así como los otros que ayudaron en las otras cabañas, se subieron a un Purple Cloud Lion Eagle. La mayoría de los que se habían ofrecido a ayudar eran guerreros de mascotas de batalla avanzados o maestros guerreros de mascotas de batalla como Ji Zantan. No tenían miedo de las águilas león nube púrpura, pero al mismo tiempo caminaban ligeramente, temerosos de provocar a la mascota de mal genio. Abuelo. Su Ping estaba parado en el suelo solo. Ji Kyuyu no pudo soportar eso. Tiró de la manga de su abuelo. Ji Zantan suspiró. Intentó defender a su Ping en ese momento, pero al hombre de mediana edad ni siquiera le importó eso. Es cierto que el viejo guerrero había ayudado, pero en lo que respecta al guerrero mascota de batalla titulado de mediana edad, Ji Zantan no era nada. Y, sin embargo, el anciano no estaba tan preocupado por su Ping. Había sido testigo de cómo su Ping había golpeado a ese anciano del traje hasta matarlo. Ji Zantan no estaba seguro de si había sido un ataque furtivo, pero sabía que el joven no era débil. Las águilas león nube púrpura podrían asustar a los guerreros de mascotas de batalla avanzados promedio, pero no a su Ping. No te preocupes, estará bien. Es mucho más poderoso de lo que crees, susurró Ji Zantan para consolar a su nieta. Ji Kyuyu trató de decir algo más cuando sintió una fuerte sacudida. En un instante, ni siquiera pudo ver a las personas de pie en el suelo. El último. El flaco hombre de mediana edad miró a Wu Tianmin y miró a su Ping. No digas que nunca te di una oportunidad. Ir. Tianmin dijo que te atreviste a enfrentarte a una bestia de 9º rango. Muéstrame eso. Wu Tianmin miró al hombre de mediana edad y le susurró a su Ping. Vete y no te preocupes por nada. Te protegeré si el águila león te ataca. Le dijo eso a su Ping para ayudarlo a sentirse seguro. Después de todo, el miedo a menudo venía de la preocupación por el peligro. Su Ping no hizo nada. Le preguntó al flaco hombre de mediana edad. ¿Quién diablos eres? ¿Por qué tengo que mostrarte algo? El flaco de mediana edad no podía creer lo que acababa de escuchar. Wu Tianmin también se sorprendió. Nunca imaginó que su Ping podría ser tan audaz. Punk, ¿qué acabas de decir? El flaco de mediana edad volvió a sus sentidos. En un ataque de ira, movilizó sus poderes astrales, tratando de amenazar a su Ping. Wu Tianmin estuvo a la altura de las circunstancias. Colocó una capa de escudo de poder astral sobre su Ping para protegerlo del estrés abrumador. Suficiente. ¿Quieres golpearlo? El flaco hombre de mediana edad lo miró fijamente. Yo, un guerrero mascota de batalla titulado, no seré humillado así. Él no dejará este lugar con vida hoy. Wu Tianmin no se alejó. Sabía que su Ping había actuado de manera grosera y había ofendido a un guerrero de mascota de batalla titulado. Al mismo tiempo, estaba más que contento de escuchar esas palabras. No lo lastimarás mientras yo esté aquí. Wu Tianmin no iba a dar la menor concesión. Wu Tianmin, ¿qué quieres decir? Me ha insultado y sin embargo lo estás defendiendo. Estás tratando de convertirte en mi enemigo. El flaco hombre de mediana edad miró a Wu Tianmin. Wu Tianmin se burló. No era como si este fuera el primer día que teníamos un desacuerdo y todos lo sabían. Así que lo que... ¿Por qué tienes que ser tan competitivo con un hombre tan joven cuando eres un guerrero mascota de batalla titulado? Incluso yo me avergüenzo de ti. ¿No escuchaste su insulto? ¡No! Esa respuesta molestó al flaco hombre de mediana edad. Miró a su Ping, que estaba de pie detrás de Wu Tianmin, luego se mordió los dientes y respiró hondo. Bien. Yo pararé. Que suba al águila león. Pero tenemos que hacer un trato. No puedes culparme si él no puede. Anuncios de Put Future. Wu Tianmin se burló de él. Buena suerte. No te preocupes. Te tengo. Se dio la vuelta y animó a su Ping. No. Su Ping entrecerró los ojos. El flaco hombre de mediana edad había dicho palabras más amables, pero se dio cuenta de que este último estaba aún más decidido a terminar con su vida. Aún así, no estaba de humor para perder el tiempo en una discusión de boca y lengua. Se dio la vuelta y miró a la enorme águila león. Su Ping pateó para impulsarse del suelo y saltó sobre la espalda del águila león. El águila león resopló con tristeza cuando su Ping saltó. Los demás siempre trepaban por sus alas con cuidado, y este hombre había saltado tan bruscamente.
Mientras el águila león procesaba su ira, un dolor agudo salió de la punta de su cola. La cola era su parte más débil y tal dolor era la forma más fácil de provocar al águila león. Rugido. Los ojos de Purple Cloud León Eagle se enrojecieron. El águila león estaba aún más enojado con el ser humano y quería destruirlo. Mientras el águila león estaba a punto de recurrir a la acción, de repente, lo miró a los ojos, un par de ojos helados. Parecía haber demonios acechando en ese par de ojos. Los demonios eran malvados y feroces. Esa mirada había vertido agua fría sobre la furia en el corazón del león águila. Los ojos de la mascota se aclararon. El águila león tembló mientras miraba al joven y no pudo evitar colapsar en el suelo. La bestia colocó sus alas sobre su cabeza, se enroscó y se estremeció. Esa reacción fue una sorpresa para todos. Un segundo antes, el águila león estaba enojado. Pero al segundo siguiente, se había asustado, temblando como una codorniz. Supin se había sentado. De los 5 asientos en la parte trasera del León Eagle, 4 estaban ocupados. Las 4 personas que ya estaban allí estaban asombradas por lo que acababa de pasar. Supin lanzó una mirada al asiento vacío. En lugar de sentarse, se dio la vuelta, furioso. ¿Qué? El flaco hombre de mediana edad se quedó atónito al ver cómo el águila león nube púrpura se estremecía de miedo. En ese momento, había provocado en secreto al águila león que debería haber estado lleno de ira en lugar de miedo. Además, el águila león estaba enojado al principio. ¿Por qué de repente sintió miedo? Se suponía que las águilas león eran bestias agresivas. Sintió una sensación de peligro fatal mientras intentaba averiguarlo. Miró hacia arriba y vio al joven parado en la parte trasera del león águila. Fue sorprendido por el joven que estaba dirigiendo una intención asesina hacia él. ¿Ese chico quiere matarme? Qué extraño. El hombre de mediana edad ni siquiera podía decidir si debía regañarlo o reírse de él. ¿Quién se cree que es este gamberro? Él es simplemente un don nadie. Tú y yo no tuvimos ningún desacuerdo en el pasado, pero aún así has puesto obstáculos deliberadamente en mi camino. No te haré las cosas demasiado difíciles, si puedes sobrevivir a uno de mis golpes, todo lo que pasó será agua debajo del puente y no haré un gran alboroto por el pasado. Supin cruzó las manos detrás de la espalda mientras miraba fríamente al hombre de mediana edad. Hablaba con un tono tranquilo y su voz era clara para todos. El flaco hombre de mediana edad no fue el único sorprendido. Wu Tianming, que todavía estaba procesando su alegría después de que Supin subió a la parte trasera del león águila, también estaba estupefacto. Los otros 4 en el León Eagle miraron a Supin como si fuera un idiota. ¿Este hombre estaba loco? ¿Quién le dio el coraje para desafiar a un guerrero mascota de batalla titulado? Capítulo 436 Caída rápida de un guerrero mascota de batalla titulado Bastardo. No vas a salir vivo de aquí. El flaco hombre de mediana edad finalmente procesó las palabras de Supin. El hombre montó en cólera. Supin ya había estimulado la intención asesina en este hombre de mediana edad que no soportaría otra ronda de insultos. No le importaba si Wu Tianmin iba a proteger al joven o no. Lo iba a matar. Un guerrero mascota de batalla titulado no debe ser insultado. Wu Tianmin se quedó mudo de asombro. Nunca había imaginado que el joven aparentemente tranquilo sería capaz de una conversación tan arrogante. Ni siquiera Wu Tianmin pudo encontrar una razón para defender a Supin. Después de todo, Supin estaba insultando y humillando a un guerrero mascota de batalla titulado. Siendo él mismo de tal rango, Wu Tianmin prácticamente admitiría que no iba a tratar en serio a aquellos en el rango titulados y volvía a ponerse del lado de Supin. ¿Estás listo? Supin preguntó de nuevo, con calma. Fuera de la ira extrema, el flaco hombre de mediana edad casi se echó a reír. Un destello de frialdad apareció en sus ojos cuando respondió. Ven y muéstrame lo que puedes hacer. No digas que te estoy tratando injustamente. Si puedes darme un golpe, te perdonaré. Seguro. Los poderes astrales surgieron dentro de Supin. Acabar con él. Los poderes astrales que movilizó estaban simplemente en el 7º rango. Aún así, los que lo rodeaban todavía estaban conmocionados. No sabían que el joven ya era un guerrero mascota de batalla avanzado. Ese solo hecho había demostrado que el joven era un talento. Sin embargo, este talento era demasiado arrogante. Wosh. Supin hizo un movimiento repentino. Saltó de la parte trasera del león águila y voló hacia el flaco hombre de mediana edad a través del cielo. Volador. Los espectadores apenas podían creer esto. El flaco hombre de mediana edad miró a Supin, completamente paralizado. El joven estaba en el rango titulado.
Al segundo siguiente, el flaco hombre de mediana edad había sentido que una intención asesina se dirigía directamente hacia él. El flaco hombre de mediana edad volvió a sus sentidos. Todavía sorprendido, no estaba de humor para pensar en una respuesta. No podía permitirse el lujo de ser descuidado. Se apresuró a movilizar sus poderes astrales y estableció muchos escudos de poder astral. Si no fuera por el hecho de que Su Ping había actuado demasiado abruptamente, el flaco hombre de mediana edad habría convocado a sus mascotas de batalla. Cuando Su Ping estaba a unos 10 metros de su objetivo, levantó el puño. Golpeó al flaco hombre de mediana edad a lo largo de la distancia. Estallido. Incluso el aire explotó debido a la fuerza de ese golpe. Nada en el aire podría detener a Su Ping. La corriente de aire arqueada siguió adelante. Bang bang bang. Los muchos escudos de poder astral que el flaco hombre de mediana edad había colocado estaban rotos. Se suponía que los escudos creados por guerreros de mascotas de batalla titulados eran lo suficientemente fuertes como para defenderse de los ataques de las bestias promedio de 9º rango y, sin embargo, el golpe de Su Ping fue tan destructivo que todos los escudos explotaron fácilmente. La sombra del puño presionó más y aterrizó sobre el flaco hombre de mediana edad. ¡No! Anuncios de Put Future. El flaco hombre de mediana edad gritó de miedo por dentro. Una capa de tono dorado emergió sobre su ropa. El tono dorado se convirtió en un escudo, que era un artefacto preciado que tenía. El escudo flotaba sobre su cabeza, reluciente. Auge. El puño aterrizó en el escudo. Cuando la luz dorada desapareció, se escuchó un crujido. Al mismo tiempo, la ropa del flaco hombre de mediana edad se deshizo y muchas piezas de metal volaron al azar. El preciado artefacto había sido destrozado. Ningún artefacto más preciado podría proteger al flaco hombre de mediana edad del golpe. PFF. La sangre brotó. El flaco hombre de mediana edad no podía moverse ni un poco mientras miraba el puño que iba a aterrizar sobre él. Su cabeza se rompió y la parte superior de su cuerpo explotó, dejando simplemente un par de piernas que cayeron al suelo. Se hizo un silencio. Todos los espectadores estaban clavados en el lugar. Su Ping mató a un guerrero mascota de batalla titulado con un solo golpe. Incluso su cuerpo fue hecho pedazos. ¿Quién es este joven? Wu Tianmin miró las piernas y las manchas de sangre en el suelo, sintiendo que había perdido la capacidad de pensar. Él y el hombre flaco de mediana edad habían estado en desacuerdo durante años, y él era muy consciente de la fuerza de su rival. El flaco hombre de mediana edad estaba en el nivel más bajo del rango titulado, pero había sido un guerrero mascota de batalla titulado durante años. El preciado artefacto que llevaba puesto el flaco de mediana edad era un artículo bastante complicado. Wu Tianmin no podía creer que Su Ping pudiera matar a su antiguo enemigo con un solo golpe en público. Como había mencionado Su Ping, un golpe y todo habría sido agua debajo del puente. Por supuesto que lo sería, después de que el hombre muriera. En el aire, Su Ping había regresado a los asientos del Lion Eagle. Miró con indiferencia a los restos en el suelo. No sintió arrepentimiento ni tristeza. El flaco de mediana edad había provocado en secreto al águila león. Un águila león furiosa podría haber mordido a cualquier otra persona hasta la muerte. Naturalmente, Su Ping no mostraría piedad cuando el flaco hombre de mediana edad había sido el primero en intentar matarlo. Su Ping mostró algo de misericordia, después de todo. No usó el puño de exorcista. De lo contrario, incluso las dos piernas habrían sido borradas. Vamos, dijo Su Ping al hombre sentado en el cuello del águila león y se sentó en el asiento vacío. El jinete de mediana edad era un maestro guerrero mascota de batalla de 8º rango, pero se había quedado mudo. ¿Cómo podría Su Ping hablar como si nada hubiera pasado? El hombre tembló. Su Ping había matado a un guerrero mascota de batalla titulado con un solo golpe y, sin embargo, pudo actuar de manera tan casual. ¿Quién es este joven? ¿Quién te dijo que puedes irte? Una persona de pie en el suelo gritó furiosamente. El joven había matado a un hombre en público. ¿Qué le hizo pensar que podía irse sin asumir ninguna consecuencia? Su Ping miró al hombre que también estaba en el rango titulado. Él era el que estaba de pie junto al flaco hombre de mediana edad, por lo que probablemente era el colega o amigo de este último. ¿Quieres recibir un puñetazo también? Su Ping le preguntó al hombre. La ira del hombre retrocedió. Ya no se atrevió a pronunciar una palabra más. Él y el flaco hombre de mediana edad tenían la misma fuerza. Dado que este último no pudo sobrevivir al golpe, no le iría mejor. Sin embargo, ¿qué debería decirles a sus superiores si dejaran que Su Ping se fuera así? Como nadie dijo nada más, Su Ping se volvió hacia el maestro del león águila. Vamos. El hombre estaba en un lío.
Dado que los guerreros de mascotas de batalla titulados que estaban parados en el suelo se habían quedado en silencio asustados, sabía que tampoco era su lugar para decir nada. Salvar su vida era lo más importante en este momento. De alguna manera, estaba siendo amenazado. Podría encontrar una excusa para sí mismo cuando los superiores trataran de echarle la culpa. Después de pensarlo bien, el hombre le dio unas palmaditas al asustado águila león y le ordenó que tomara vuelo. El águila león nube púrpura se puso de pie, temblando, y agitó nerviosamente sus alas. El águila león hizo un gran esfuerzo solo para despegarse del suelo, como si llevara una montaña a la espalda. Anuncios de Put Future. Supin se fue. Los que estaban parados en el suelo no pudieron pronunciar una sola palabra durante mucho tiempo. El joven definitivamente era más fuerte que cualquier guerrero mascota de batalla titulado promedio. Él podía lidiar con ellos tan fácilmente. Era probable que fuera un anciano en la cima del rango titulado, pero había usado algún medicamento para mantener su apariencia juvenil. Wu Tianmin volvió a sus sentidos. De repente, recordó cuando conoció a Supin, cuando dijo que se había ocupado del dragón garra venenosa. En ese entonces, Wu Tianmin pensó que el joven quería decir que la bestia se había escapado. Finalmente entendió que el joven le estaba diciendo que la bestia había sido asesinada. Wu Tianmin se estremeció de miedo. Una persona en la cima del rango titulado acababa de estar con él y no se dio cuenta. Afortunadamente, no molestó a ese monstruo. De lo contrario, habría sido sus piernas en el suelo. Wu Tianmin lanzó una mirada a los restos e interiormente suspiró. Qué mala suerte tuvo su antiguo rival. Había creado problemas deliberadamente para Supin, sin saberlo, molestando al tipo equivocado. Después de que el águila león desapareciera en el cielo, finalmente alguien pudo moverse. Un guerrero mascota de batalla titulado gritó de inmediato. ¿Quién es ese hombre? Ve y encuentra su información. Descubre de qué ciudad base es. Shueyon está muerto. Debemos informar este incidente a nuestro cuartel general. Mató a Shueyon con un solo golpe. Así son los viejos monstruos en la cima del rango titulado, ¿verdad? Tan aterrador. En el aire. En la espalda de Leon Eagle, Supin se sentó allí, en silencio, mientras que las otras 4 personas estaban aterrorizadas, con alfileres y agujas. Se sintieron bastante incómodos de estar sentados al lado de un fenómeno que acababa de asesinar a un guerrero mascota de batalla titulado. Tenían miedo de molestar a este poderoso guerrero sin saberlo. El viaje fue tranquilo. No había ningún sonido, aparte del sonido del viento, o cuando alguien tragaba saliva. Supin no perdió el tiempo en explicar. Solo mantuvo los ojos cerrados y descansó. Volaba sobre un gran desierto. De vez en cuando, podía ver algunas bestias peleando por territorios en el suelo. Pero la región ofrecía una linda vista. En este silencio sofocante, el maestro del león águila finalmente se armó de valor y preguntó: «Señor, ¿a qué ciudad base va?» Tenía miedo de perderse el destino de Supin si retrasaba más la pregunta. «Luz sagrada», respondió Supin. El maestro del águila león se sintió aliviado. Inmediatamente cambió la ruta y se dirigió directamente hacia la ciudad base de la luz sagrada. En cuanto a las otras personas, podían esperar. Sin tomar ningún desvío, Supin había llegado a la ciudad base de la luz sagrada en solo 8 horas. Si no fuera por el hecho de que tenían que pagar unos peajes cuando sobrevolaban el espacio aéreo territorial de algunas ciudades base, el viaje hubiera durado aún menos. Los Lioneagles volaban de una estación a otra y las estaciones eran las ciudades base. Solo habría unas pocas bestias en el espacio aéreo territorial alrededor de cada ciudad base. Si volaran a regiones completamente salvajes, eventualmente se encontrarían con algunas bandadas de bestias voladoras. «Señor, tenga cuidado», dijo el maestro del águila león a Supin, en una montaña fuera del muro de la ciudad base de la luz sagrada. La montaña tenía una plataforma plana junto a la ladera, como si alguien hubiera cortado la parte superior. Esa área plana se había convertido en una gran plaza. El águila león nube púrpura aterrizó en una de las áreas abiertas de la plaza. Había otros dragones o águilas en otras plazas cercanas. Supin saltó del Leon Eagle. Los otros 4 pasajeros, así como el capitán del Leon Eagle, estaban más que contentos de ver que Supin se iba. Sonrieron y se despidieron de Supin. Después de que Supin saltó al suelo, alguien se acercó desde la distancia. El hombre vestía un uniforme blanco. «Señor, bienvenido. Por aquí, por favor. Ofrecemos muchos modos de transporte, incluidos los automóviles privados». ¿Los autos privados viajan rápido? Sí. Entonces, un coche privado. Pronto, el hombre le mostró a Supin el pie de la montaña.
Muchos autos lujosos estaban estacionados allí y los pasajeros podían llegar directamente a la ciudad, que era una especie de servicio de conserjería. Suping eligió uno y pagó la cuenta, que eran 10.000 monedas astrales. Por suerte, no le faltaba dinero. Además, no quería tener demasiadas monedas astrales que no pudieran convertirse en puntos de energía. Si necesitara más dinero, podría vender algunos artefactos preciados y ganar cientos de millones fácilmente. Capítulo 437 Asamblea de Entrenadores. Una hora más tarde, Suping llegó al distrito residencial de Holy Base City. Esta ciudad base era 3 veces más grande que las ciudades base promedio. Las paredes exteriores tenían una altura de 1000 metros y podían proteger a los habitantes contra la mayoría de las bestias de noveno rango. Incluso un rey bestia tendría dificultades para intentar entrar. Había distritos residenciales, distritos administrativos y el distrito de la luz sagrada en la ciudad base. De todos los distritos, el distrito de la luz sagrada estaba en el centro de la ciudad base. Ahí era donde se encontraba la sede de la Asociación de Entrenadores. El barrio residencial estaba en la región ultraperiférica. Como Suping no era local, el conductor solo podía llevarlo al distrito residencial. Suping salió del auto y miró a su alrededor. A pesar de que el distrito residencial estaba más cerca de la frontera de la ciudad base, los edificios eran bastante magníficos. Se construyeron altos edificios y grandes mansiones por todas partes. Algunos de los edificios eran únicos. Varios edificios estaban decorados con pinturas de mascotas de batalla en el exterior. Algunos de los edificios incluso se construyeron con la forma de una mascota de batalla, por ejemplo, un dragón tirado en el suelo. Muchos peatones en el camino iban acompañados de algunas adorables y pequeñas mascotas. Suping también pudo ver muchas imágenes diferentes de mascotas de batalla pintadas en la calle, incluidas las mascotas de batalla de la familia de los demonios o la familia de los elementos. La ciudad entera era un mundo de mascotas astrales. Suping creía que el entorno era muy importante para fomentar el interés de uno. No es de extrañar que la ciudad pudiera ver el nacimiento de varios maestros guerreros mascota de batalla cada año. Era comprensible. Apurarse. Escuché que la competencia de entrenadores ya comenzó. Apresúrate. Varios niños y niñas pasaron corriendo junto a Suping. Suping no entendió. ¿Competencia de entrenadores? ¿En qué competirían los entrenadores? La impresión de Suping sobre los entrenadores fue que todos tenían que entrenar mascotas durante algún tiempo antes de que pudieran presentarse los efectos. Tal vez un par de días o incluso meses. ¿Qué tan aburrida sería la competencia? Impulsado por la curiosidad, Suping fue tras los niños y niñas. Pronto, Suping llegó a un estadio de tamaño mediano. Los niños y niñas ya habían entrado. Suping estaba listo para entrar. Señor, muéstrenos su invitación o su ID de entrenador. Los dos guardias en la puerta detuvieron a Suping. Suping de repente recordó que los niños y niñas presentaron algo a los guardias. Anuncios de Put Future. Bueno, no los tengo. Suping respondió. Los guardias se sorprendieron. Uno de ellos dijo, ¿ni siquiera la identificación del entrenador? Incluso una identificación de nivel elemental estará bien. Suping nunca había ido a la asociación de entrenadores de la ciudad base de Longjian y nunca había obtenido esa identificación. Su mamá tenía uno. Ella era la que había estado a cargo de la tienda antes y era una entrenadora profesional después de todo, aunque no de un alto nivel. Nunca lo he solicitado. ¿Puedo comprar un boleto? Preguntó Suping. Los dos guardias negaron con la cabeza. No. Solo identificación. Puedes ir y conseguir uno, luego puedes volver. Nunca se le ocurrió a Suping que el dinero no podría ser útil aquí. Al no tener otra opción, Suping se dio la vuelta y estaba lista para irse. ¿Quieres ir a ver el partido? Puedo llevarte adentro. Oyó una voz agradable. Dos chicas se acercaban a él. Ambos tenían 20 años. Una de las chicas vestía una cola de caballo, jeans y una camiseta blanca, mientras que la otra vestía el cabello suelto y algo más elegante. Un vestido morado y tacones altos. Rongron, ¿qué estás haciendo? No lo conocemos. La segunda chica trató de detener a su amiga. Está bien. Él quiere ir y yo tengo un boleto extra. Podemos llevarlo con nosotros. La chica de la cola de caballo sonrió dulcemente. La chica del vestido morado le lanzó a su amiga una mirada molesta y luego miró a Suping, solo para ver que se veía bastante agradable, guapo y lleno de vigor. De repente, la chica del vestido morado ya no tuvo problemas con la decisión de su amiga. Muchas gracias, Suping agradeció a las amables chicas. Rongron sonrió.
Sacó su bolso de bolsillo de sus jeans y agarró una identificación que era del tamaño de una tarjeta bancaria. ¿Puedo llevarlo conmigo? Le preguntó al guardia. El guardia miró la identificación y miró a la chica. Señorita, usted es una entrenadora en la posición intermedia del sexto rango. Por supuesto que puedes llevarlo contigo. Suping se sorprendió de que la chica que parecía tener su edad fuera una entrenadora experimentada. Los que estaban en los rangos más altos eran entrenadores avanzados. Al igual que los guerreros de mascotas de batalla, los entrenadores tenían 9 rangos diferentes. El proceso para los entrenadores fue aún más difícil que para los guerreros de mascotas de batalla. Teóricamente hablando, en el mismo rango, los entrenadores serían más valorados que los guerreros de mascotas de batalla. Por aquí, por favor. Los guardias se hicieron a un lado y los invitaron a pasar respetuosamente. Urongron recuperó su identificación y volvió a guardar su bolso en el bolsillo. Veo que eres de otra ciudad base. ¿Tengo razón? Anuncios de Put Future. Suping asintió. Sí. Acabo de llegar a la ciudad base de la luz sagrada hoy. ¿Estás aquí para la asamblea de entrenadores? La chica del vestido morado evaluó a Suping con interés. ¿Asamblea de entrenadores? Suping repitió esas palabras. ¿No lo sabes? Ambas chicas estaban atónitas. ¿Por qué Suping no había escuchado el nombre de un evento tan grandioso? Suping se dio cuenta de que podría haber hecho la pregunta equivocada. Estoy aquí por negocios. Escuché que hay un partido y quería pasar y echar un vistazo. Bueno, la chica del vestido morado asintió. Esta es una competencia para entrenadores. ¿También eres entrenador? Si no lo eres, es posible que no puedas entender el partido. Soy, algo así. ¿Un poco? Las dos chicas estaban aún más confundidas. ¿En qué rango estás? ¿Por qué viniste sin tu identificación? ¿Lo perdiste? Preguntó la chica del vestido morado. He estado demasiado ocupado para solicitar la identificación. Suping no sabía qué decir. Creo que soy un entrenador de primaria. Nunca había estado en la asociación de entrenadores para tomar la prueba. Pensó que estaba en el nivel elemental según la evaluación del sistema. Entonces, el nivel elemental, la chica del vestido morado lanzó otra mirada a Suping, claramente menos interesada en él. Incluso le dijo menos. Por otro lado, Urongron fue reconfortante. Todavía eres muy joven. Estar en el nivel elemental es lo suficientemente bueno. Suping se quedó sin palabras. Era la primera vez que alguien le hablaba como si fuera el menor del grupo. La niña no era vieja pero sus palabras eran maduras. Suping respondió con una sonrisa. Los tres entraron. Suping descubrió los nombres de las chicas a través de su conversación. La chica que llevaba la cola de caballo era Urongron y la otra con el vestido morado era Con Lingling. Ambos eran entrenadores y alumnos de una famosa academia. Suping preguntó sobre la asamblea de entrenadores. La ciudad base de la luz sagrada albergaba la asamblea de entrenadores que ocurría cada 3 años. Este evento fue como la élite de Age para guerreros de mascotas de batalla, un gran evento. Los entrenadores de todas las demás ciudades base se reunirían en la ciudad base de la luz sagrada. Competirían entre sí para ganar el campeonato. El ganador tendría la oportunidad de unirse a la sede de la asociación de entrenadores. La asamblea de entrenadores aún estaba en la etapa preliminar y los juegos oficiales aún no habían comenzado. Los partidos en este estadio se disputaban de forma autónoma. Hubo muchos partidos de base como este en Holylight Base City, que era una de las características de la ciudad base. Los tres salieron al pasillo. Poco después, Suping comenzó a escuchar fuertes vítores y gritos. Al final del pasillo había un escenario con asientos a su alrededor. Ya tenía que haber más de 1000 personas allí. En el escenario, había 2 personas con mascotas de batalla, algo así como se veía la élite League. La diferencia era que el escenario estaba intacto. Los dos no se miraron. Se concentraron en las mascotas de batalla frente a ellos. Necesitamos encontrar un lugar mejor, dijo Con Lingling mientras miraba a su alrededor. Para su deleite, notó algo de repente. Le dijo a Urongron de inmediato. Rongron, mira, el mayor Xiao está allí. Vamos. Urongron dudaba cuando Con Lingling ya la había agarrado de la mano y la había arrastrado.